Vamos a aprovecharle a la invitada que nos cuente un poquito, autora de varios libros. Trajimos hoy 3 para desarrollar, Noelia. Vamos a empezar, ¿qué te parece con este, Noelia, que me pareció muy interesante? Tuve la oportunidad de leerlo, La ventana de mi tía. Contanos cómo fue el contexto, por qué lo escribiste, en qué época lo escribiste y demás. Este cuento se escribe, lo pensé mucho tiempo antes, pero se escribe y se publica en el 22, cuando estábamos como la pandemia. Claro. Tenía que ser en ese momento. Sí, como saliendo ya de la pandemia. O sea, todo el trabajo previo. Yo me pongo nerviosa. Tranquila. Fue un trabajo de mucho tiempo, pero sí en la pandemia sentí como se publicó bien en el 19, en un artículo, una revista, Rosa Sensat, una revista de España, una revista de maestras, y a ellas les gustó la idea, y bueno, quedó como un artículo en esa revista, Infancia en Latinoamérica, y yo dije, sí, puede estar ahí, también lo quiero compartir con ilustraciones, y ahí surgió como la idea de que sea para todos, y ahí me metí en una... Claro. Yo acá leo más o menos un preámbulo que tú habías hecho, ¿verdad? La ventana de mi tía nace como un homenaje para los niños y niñas de todo el mundo, en un contexto pandémico y desconocido. Tuvieron que adaptarse a esta nueva forma de vivir, a usar su imaginación, cómo mejorar el tema de la convivencia al ser pensado para todos, para todas las infancias. Surge la idea de que sea un proyecto inclusivo. Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, en esto de querer... ¿Qué pasaba? Nosotros en Uruguay, bueno, sí, la pandemia nos golpeó, pero no tanto como en otros lugares. Entonces yo tenía conocidos de Argentina y que no tenían acceso ni siquiera a salir a las calles, y estaban pasando como otras cosas, claro, que era diferente a nuestra realidad. Entonces se me ocurrió como para tener ilustraciones que me llegaran esos dibujos de todas partes del mundo, por así decirlo, de qué veían en su ventana. Y ahí se abrió como una realidad, como un portal, digamos, la ventana a lo que era el afuera, tan diferente como el que estamos viviendo acá en Uruguay, pero sí con algo en común. Nos estaba pasando todo lo mismo y el miedo empezó a hacer su trabajo. ¿Cuál era el proceso en diferentes partes del mundo? El proceso en diferentes partes del mundo. Después que lo tuve, que lo escribí, que tenía las ilustraciones, yo tenía la necesidad, pero no por necesidad, sino porque para mí era necesario, era como que tiene que ser para todos. Entonces, no era para todos, porque me acercaba a la inclusión y me alejaba de lo que yo quería, desde los recursos hasta a lo que yo sentía, porque quería que fuera para todos, y bueno, tuve que hacerlo en braille. Lo tuve que hacer en lengua de señas. Le puse un audio para que se pueda escuchar. O sea, quería que fuera otras formas de contar, desde que antes de llegar al niño no tenga la barrera, por así decirlo, y que esté en mayúscula, y que sea como una herramienta de que sí puede haber un adulto, porque está pensado para que el adulto interfiera en algunas páginas, o que pueda como contar, pero sí que no sea una barrera, y sino que sea el disfrute. Y bueno, está en formato audiovisual, está en braille, está en lengua de señas, y bueno, esto fue como un trabajo en equipo también, que tuve que pedir como ayuda con esto de lo que es la inclusión en muchos lugares, porque... Sin duda alguna. El desconocimiento. Claro. Me alejaba cada vez. Te apoyaste en varias personas. Me apoyé, personas. Sí. Para el sistema de braille, Julio Devia, que le mando un saludo, y di en Montevideo con la Fundación Braille, que fueron los que me crearon de forma... Tiene una forma particular, no se puede arrugar, no se puede apretar, como los puntitos. Nosotros vamos a contarle a la audiencia que esto, tú nos donaste un ejemplar en braille y uno común, va a estar en la fundación, que nosotros también podemos llegarlo a prestar, ¿verdad, Guillermo? Vamos a decirle a la audiencia, aquella persona que quiera leerlo, nosotros podemos también llegarlo a prestar para que también llegue a más personas, ¿verdad? Guillermo. Varias preguntas se me ocurren, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaste a esto de la literatura infantil? Bueno, en realidad me gustó siempre escribir. Yo desde chica jugaba a escribir. Tenía hojitas perfumadas. Yo cuando visito escuela llevo hojitas perfumadas de ese entonces, de que tenían una imagen y renglones, y yo jugaba como a escribir esas imágenes a través de lo que veía.
si bien el ilustrador me decía que el dibujo tiene que ser en la página en blanco para que el niño exprese, bueno, tenemos como nuestras cosas, me di cuenta que lo hacía desde chica y que era como un juego. Y bueno, esto de la recreación me habilitó eso, de poder entender que también era una herramienta para el juego, para llegar, para crear. O sea, desde de la ventana de mi tía he realizado talleres desde pintura, cuentos que ellos realizan. Lo he llevado como mucho a lo que es el juego. Y para... No, ahora estaba leyendo yo, contarle a la audiencia, Sí. te apoyaste en muchas personas, estoy Sí, leyendo sí. acá, entre otros, hay un reconocido, el ilustrador, el que te ilustró Sí. este libro, contale a la audiencia quién es. Marcelo El Puy, Mira, también muy hace conocido, talleres sí, en la claro. biblioteca municipal. Y bueno, trabajamos mucho desde la distancia, porque estábamos en pandemia cuando Claro, empecé los dibujos, y lo enloquecí bastante, porque nada, las ideas, fue un trabajo como, quería que esté su esencia, pero también quería meter como yo también algo, Claro. entonces tenía que reflejarse, y a mí me encantó lo que hizo, Claro. la verdad que le agradezco mucho. Aparte estoy viendo también acá en el libro, colaboraron entre otros un realizador audiovisual, interpretación de traducción en lengua, Micaela Rodríguez. Sí, Daniel Revetria, que fue camarógrafo y fotógrafo, me Ajá. decía, yo te ayudo, no sabíamos qué iba a pasar, pero yo lo que quería era que estuviera en formato audiovisual. Te ayudo, lo hacemos y después va a haber tiempo de mejorarlo. Lo hacemos y después que quede. Y bueno, trabajó como en equipo con Micaela, que es intérprete, y con la docente Jessica, que ella es sorda. Entonces trabajaron como los tres para crear realmente con su esencia, ¿no? Como Claro. el lenguaje bien... Y veo que tienen tipo música y Sí, todo. Fabián Marquicio Veo Álvaro Pérez hoy. ¿no? y Álvaro Pérez me hizo la música del video. Y Esto tiene código QR, que eso nosotros en cualquier... sí, está en YouTube, en realidad ya dice mira, otras bueno. formas de contar y ya aparece, y la idea es que se carguen, están cargados los dos libros que están en audiovisual, y la idea es poder compartir con otros escritores que quieran y tengan, poder compartir en ese espacio para que sean de acceso libre. Sí, claro. Muy bueno, la verdad que me encantó el libro, muy recomendable. Noelia García, lo escribiste estamos hablando a principios del 2019, cuando entramos la pandemia, ahí, Sí. a mediados del 2019, ¿verdad? Sí. En realidad este libro está pensado desde antes, yo digo como que en la pandemia hubo un pienso ahí diferente, no sé si a ustedes les pasó, pero Sí, como claro. que esto del encierro y de quedarnos quietos, como que volvimos yo en mi caso, a escribir y a reencontrarme de alguna forma con lo que me gustaba. Voy a apoyarme en eso que estás diciendo vos como educadora en primera infancia. Ay, que sí. Ese fue el hilo que me faltó. Bien, Sí, como educadora en primera eso. infancia, decime, Noelia, Ese fue ¿qué el impacto interés. vos crees que es el post-pandemia, y el pandemia y el post-pandemia en los niños? Sí, eso fue lo que, cuando me hiciste la pregunta, después no podía como volver porque me había olvidado. Me pongo nerviosa. Pero fue el interés, en realidad, que surge desde lo que es el juego y la recreación, de que ya sabemos que el juego es esencia de vida, es importante. ¿Y qué pasaba con estos niños recién llegados, por así decirlo, los de primera infancia? 1, 2 años, 3, que no podían ni siquiera ir al jardín, no tenían contacto con otros niños, no podían jugar con los juguetes. Se perdió como todo eso. ¿Qué pasa a largo plazo con esa infancia que se ve modificada de cierta forma porque no hubo juego, no hubo compartir, no hubo... Claro. Y eso en los 2 años de vida ya se sabe que es lo que sucede como lo más importante Claro. para nuestra formación como persona. Entonces yo me cuestionaba eso de qué iba a pasar, ¿no? Me veía como, ¿qué pasa? Y por eso también concursé en este proyecto con maestras, siempre buscando como otra mirada. Sí, sin duda. Y ellas apoyaban realmente como esa necesidad que hoy en día, hace poquito participé en un congreso de recreación, y hoy en día ya se ve, pasaron cosas, lo digital, pasaron, los chiquilines no salen tanto a jugar, o sea, Claro. como que ya se nota que todavía no está la pandemia, pero sí algunas cosas vinieron para acomodar, para estar más cómodos, y otras como para distanciarnos un poco. Guillermo. Por este libro se me ocurre preguntar, ¿qué idea central tratás de transmitir en ese libro para los niños o para los adultos que lo leemos con los niños? Es como esa sensación de como dicen,
la imaginación, el asombro, que no se dejen de asombrar nunca, que lo real depende de ellos. Que si te dicen que ves un árbol con forma de nube, es un árbol con forma de nube, que puede ser el sol, el reflejo, o un arco iris, pero que lo que vos también, lo que hiciste, es lo real para ti en ese momento. Entonces, como mientras no esté el adulto que condicione, el niño va a crear su mundo y es su maravilla. Y es su mundo. Claro. Nosotros como adultos estamos siempre como intentando guiar, pero es asombroso lo que ellos, con 2 años, lo que expresan, lo que te dicen, lo que saben. Entonces, yo creo que vamos a entrar ahora en el 2029 a tener esa época para ver realmente el impacto que causó en esa nueva generación, porque digo, el post-pandemia, creo, como decías tú, como educadora, creo que cambió los hábitos, ¿verdad? La forma de relacionarse, tenés mucha razón en esa cosa. Cambiamos, el barrio se acabó, en el sentido que los niños bebíamos o ir a la plazoleta, ahora los niños se divierten más con el tema electrónico. O sea, la tecnología no llegó, pero nos acercó muchas cosas, pero nos alejó de la parte, vamos a decir, el contacto, como estamos hoy acá, compartiendo uno al lado del otro y charlando, ¿verdad? Sí. Eso como que acabó. Yo me quedé pensando como adulto, en realidad, papá de un niño de 4 años hoy, de 5 años, perdón, que cumplió hace poquito. A mí me ayuda mucho la filosofía para interactuar con Renzo, con mi hijo, pero igual siempre el adulto tiende a algo que vos dijiste, que es, por ejemplo, viene con un utensilio de cocina y para él es, no sé, una bazuca o es un árbol o es no sé qué, y uno como que limita esa imaginación así, no, eso es para tal cosa. Claro. Nosotros siempre lo vemos del lado de la utilidad y para lo que se fabricó, y vamos coartando un poco a veces la imaginación del niño. Sin duda. Me quedé pensando en eso ahora cuando ella lo decía. Sí. Incluso es la primera que yo usé como el homenaje, es lo que vos decís. Con los elementos de cocina, crea un avión, se pone el casco. Y esta imagen surge de la mente de Marcelo, porque en realidad en mi cabeza, si él leyó esto, porque yo le di el texto, pero la idea mía era otra. Y cuando me ve esto, le digo, pero esto es la primera infancia. Sí. Esto es lo que pasa, hacer con lo que hay y imaginar todo lo demás. Sí. Es la típica cuando uno le regala un juguete y juegan con la caja. Tal cual. Un avión o un barco. Se imaginan eso, como esa imagen ahí, manejando. Muy bien. Y esto de contarles también como de... Yo lo he llevado en centros o en otros centros, no solo con niños, sino con más grandes, y también funciona porque yo creo que el adulto también debería como repensar algunas cosas, y la pandemia los alejó y perdimos seres familiares, perdimos muchos amigos, y quedamos solos, y hay un poco de eso también en el libro. La ventana de mi tía hace referencia a una ventana de la tía, no es la propia de tu casa, o sea, te trasladaste, no es la ventana conocida. Y bueno, y la ventana, eso de como que era lo único que... Pensando en la pandemia y pensando también en lugares intrahospitalarios, donde hoy en día también, vos que decías lo que viene en tu columna después filosófica, pensando en ese momento el juego también. ¿Qué pasa en esa instancia de donde es lo que hay? Y tu realidad es la ventana, con suerte, de poder tener una salida al exterior, y tu imaginación es la que en este momento como que es tu amiga. Sí. Entonces, pensándolo como... Sin duda alguna. Llegó nuestro primer mensaje y es el presidente de la Fundación Monte, Edgardo Leopardo. Siempre atento. Siempre fiel, dice, al pie acá escuchando el programa. Un saludo a la invitada, Noelia. Edgardo, gracias por estar ahí siempre atento. Noelia, este es tu primer libro, saltamos al próximo que me encantó, vamos a decirle a la audiencia. Se llama El brillo de Julia. Por Noelia García. Contanos un poquito, Noelia. Bueno, a mí me gusta concursar en concursos. A veces como ahí ya sé si puede andar o no. A veces no le gusta el jurado, a veces sí. Y en particular era un concurso de audiovisual y yo lo mandé solamente con un audio. No tenía ilustraciones, no tenía nada, pero tenía la necesidad de ser. Lo tenía que hacer. Lo mandé y bueno, eran 5.000 obras, eran en realidad. Y iban pasando etapas y quedó en el medio. Y el jurado me dio una evolución muy buena de que completara con ilustraciones, que le pusiera dos voces,
cuando si lo ven en YouTube, está narrado y participa una nena en este momento tenía 6 años. Y eso fue hermoso, porque ahí ya teníamos como una respuesta ahí de como por dónde ir. Y después se fue dando toda una maravilla, porque las ilustraciones yo quería, obviamente, que las hiciera